¿Están de acuerdo? Hoy quiero predicar el Evangelio. Y quiero tomar como referencia o como inicio, punto de partida, que hace 8 años, con la bendición de Dios y bueno, pues también queriendo tener una perspectiva más amplia del Evangelio, una perspectiva más completa del Evangelio, considerando las escrituras sagradas del Antiguo Testamento y los conceptos que vienen desde la raíz hebrea, bueno, pues fue posible hacer un curso o un estudio exclusivamente del Evangelio desde la perspectiva hebrea. Ahora, después de 8 años, pues lo vuelvo a retomar, gracias a Dios, pero ahora el día viernes, o sea, el día de antier, iniciamos una presentación de la Besorá Atov, ¿ok? Es decir, una enseñanza respecto al Evangelio con la perspectiva hebrea. El Evangelio hebreo. O sea, la invitación se las hago a todos ustedes una vez más, quienes quieran asistir viernes 8 de la noche y de 8 a 10. Vamos a estar estudiando, hablando, comentando, revisando nuestra comprensión del Evangelio, pero ahora, ¿verdad? Desde la perspectiva hebrea, que debe ser, creo que es la perspectiva o el contexto a través del cual surge, ¿verdad? O se da el mensaje del Evangelio. ¿De acuerdo? Entonces vamos a comprenderlo, vamos a entenderlo un poquito más. Tal vez algunas cosas que ya hemos escuchado y hemos aprendido, las vamos a volver a recordar, siempre necesario y siempre valioso. Por eso estoy citando al evangelista del Antiguo Testamento, al profeta Isaías, en el verso 52, verso 7, decir que él es el evangelista del Antiguo Testamento significa mucho, es muy importante porque implica una conexión directa, una línea de continuidad entre lo que es el Nuevo Testamento y el Antiguo Testamento, ¿ok? Que nosotros comprendamos que Dios nos dio un mensaje de redención desde el principio, desde la Torah, como hemos venido aprendiendo, y bueno, para mí igual un descubrimiento y poder escucharlo es bueno, con la enseñanza que leemos, ¿verdad? En algunos libros de la Torah, acerca de las profecías del Mesías y lo que Dios estaba anticipando desde el principio. Recuerden que Dios habla las cosas del fin desde el principio. Entonces, por eso es valiosísimo no quedarnos, ¿verdad? Con un mensaje al cual, un mensaje el cual tiene una mayor profundidad, ¿ok? Un mensaje el cual tiene una mayor profundidad y que estoy seguro que Dios quiere que nosotros lo lleguemos a contemplar. Porque si nosotros lo llegamos a contemplar, lo vamos a disfrutar más, lo vamos a amar más, lo vamos a apreciar más, lo vamos a valorar, finalmente lo vamos a valorar mucho más, sabiendo, entendiendo, hermanos, que Dios en 6,000 años de historia que nos dio la Escritura, desde el principio siempre tuvo, ¿verdad?, en su corazón, en su pensamiento, el poder brindar una salvación a todos, sin acepción de personas, pero estableciendo, ¿verdad?, sus tiempos y estableciendo sus momentos para que todo pudiera ser una realidad. Esa realidad es hoy. Ese favor, esa gracia, esa bendición, todo ese trabajo que Dios ha hecho, nos alcanzó a nosotros. Imagínense de pronto que un edificio es demolido y solo quedan escombros, pero entre los escombros había cosas atesorables y valiosas. Y Dios, en medio de todos esos escombros, cuando todo estaba desordenado y vacío, Él determinó volverlo a reconstruir y hacerlo mejor. Y ahí, en medio de todo eso, ponernos a nosotros y darnos, ¿verdad?, un propósito. ¿Ok? Así que Dios, es decir, quiero decir estas palabras de otra manera. De lo más vil y menospreciado, tomó Dios para manifestar su salvación, para mostrar su amor y su gracia a nosotros. Entonces, es algo tan maravilloso que Dios ha hecho por todos nosotros. Quiero que le demos un fuerte aplauso, siempre de alabanza, de gratitud, aleluya, a nuestro Creador. Pero bueno, vamos a la cita bíblica de Isaías 52, ¿ok?
Claro que Isaías tiene varios capítulos muy importantes, capítulos que traen la revelación, la profecía acerca del Mashiach, ¿verdad? Y que tendrían su cumplimiento posteriormente. Pero vamos a partir desde aquí para que nosotros veamos la Besorá Tov. También algunos mencionan en hebreo Besorá Tová. Besorá Tová. Son las palabras hebreas que obviamente se encuentran en los textos sagrados, como este pasaje de Isaías, que los traductores al español no pusieron evangelio. No entiendo por qué razón, pero si realmente tenían la idea de comunicarlo, aquí estaba escrito. Bueno, dice así, vamos a leer. Verso 7. Cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas, del que anuncia la paz, del que trae nuevas del bien, del que publica salvación, del que dice a Sión, tu Dios reina. Amén. Entonces, este versículo ha sido un gran vehículo para hoy hacernos a nosotros entender que Dios había dispuesto de antemano, ¿verdad? Todas las cosas para que tuviesen su cumplimiento. Y había determinado desde el tiempo de la Torá las promesas acerca de la redención. Entonces vamos a pensar en número uno, qué es la Besorá Tov o el Evangelio o la buena noticia, traducido quizás más precisamente el anuncio del que es bueno. El anuncio del que es bueno. ¿Cuál era ese anuncio? Y entender, hermanos, cómo Dios a través de ello nos estaba rescatando, nos estaba dando su plan de redención, que hasta el día de hoy tiene que ser comunicado, como dice el apóstol Pablo, primeramente al judío y luego también al griego, en Romanos 1:16, ¿verdad? Porque el evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, primeramente al judío y también al griego. Entonces, cuando aprendemos el contexto del mensaje del evangelio y la profundidad que tiene en la escritura el mensaje del evangelio, ahora podemos entender y tenemos la tarea de poder, hermanos, facilitar el acercamiento del mensaje de la Besorá Tov a todo el pueblo judío. ¿Sí? Así es. Pablo, aunque escribió la carta a los romanos y desde el principio dijo, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, y cuando él escribió esto ya había dicho, ¿verdad? Porque los gentiles ven la creación y no adoran al Creador. Pero el pueblo judío que tiene la Torá no está pegado en la obediencia a la Torá. Así que el capítulo 3 dice, pues ya todos han pecado y están destituidos de la gloria de Dios. Pero en esta preciosa carta de Romanos, ahí es donde él también dice, es que el mensaje del evangelio está dispuesto primeramente para el pueblo judío. Así que es importante, hermanos, que nosotros alcancemos esa profundidad para que en algún momento nos entendamos, ¿verdad? Como Dios siempre ha querido. Cuando Él dijo que el misterio de los siglos era, ¿verdad?, en cómo Dios reuniría a los judíos y a los gentiles para ser un solo pueblo y derribaría el muro de separación para que ahora seamos un solo pueblo y haya un solo Señor, seamos un solo pueblo, un solo rebaño y haya un solo pastor. Y ese es Yeshua HaMashiach. Amén, amén. Entonces, cuán hermosos son los pies de los que trae las alegres nuevas, del que anuncia el Shalom, del que trae la Besorá Tov y del que trae la salvación, es decir, tu Dios reina. La noticia, el cumplimiento. La Besorá Tov, es decir, el evangelio en griego, traducido al español como la buena noticia o la buena nueva, es la noticia del cumplimiento de las promesas en las cuales nuestros padres Abraham, Isaac y Jacob, así como los profetas y todo el pueblo de Israel, pusieron su esperanza. Y vaya preciosa esperanza, quiero decir preciosa esperanza, recordando, hermanos, que los profetas vinieron al pueblo de Israel como profetas para exhortarlos y para consolarlos. Los profetas vinieron a Israel para exhortarlos, puesto que ellos se habían apartado de la Torá
y era necesario que volvieran a la obediencia del mandamiento. La exhortación de los profetas era el llamado al arrepentimiento, a la teshuvá, para el retorno a Dios en la obediencia a la Torá. Vuelvan a Dios y obedezcan sus mandamientos, porque el pueblo de Israel se había descarriado como ovejas sin pastor. Pero no solo era esto, porque esto no sería suficiente. Un mensaje de exhortación se quedaría corto para que en realidad hubiera espacio para la esperanza, porque el pueblo de Dios se había descarriado y parecía que seguía un camino sin retorno. ¿Ok? Es decir, la posibilidad de que en ellos estuviera el lograrlo era imposible o casi imposible. ¿Por qué? Y yo quiero apoyarme en este texto, porque no hay justo ni aún uno. No hay justo ni aún uno. No hay quien busque a Dios, no hay quien haga realmente lo correcto. Entonces, este mensaje de la exhortación era una parte y la consolación era el complemento necesario, porque el pueblo de Israel estaba conformado por los líderes principales, es decir, el sacerdocio. Pero no solo el sacerdocio, sino los reyes o la monarquía. Y no solo la monarquía, sino el pueblo. Así que, hermanos, para ese tiempo el pueblo estaba descarriado. Pero digamos que el pueblo es el pueblo. ¿Y los reyes? ¿Qué pasaba con los reyes? Pues los reyes también estaban apartados. Así que, ¿qué quedaba del pueblo de Israel si la gente y los reyes estaban alejados de Dios? Solamente quedaba el sacerdocio, pero el sacerdocio también se corrompió. Así que por eso, hermanos, era muy complicada la situación, porque de los santos, ya tampoco, ¿verdad?, había esperanza. Esta es la fidelidad de Dios y este es el mensaje del Evangelio que está encerrado en el mensaje de los profetas para el pueblo de Israel, para el pueblo judío. Que cuando aún ellos, sin tener fuerzas y sin tener posibilidades y sin tener ganas, Dios cumpliría su palabra. Dios ama y amó y ha amado siempre a su pueblo tanto que aunque su pueblo le sea infiel, Él ha permanecido fiel, porque su fidelidad es más grande que los cielos. Su fidelidad es nueva cada mañana. Su fidelidad permanece para siempre. Un aplauso a Hashem Todopoderoso. Adonai Elohim. Su fidelidad. Porque como dice la Escritura, aunque nosotros seamos infieles, Él permanece fiel. Y en realidad el mensaje del Evangelio está encerrado en esto, en que aunque los profetas hicieron su mejor esfuerzo y dieron la palabra, ustedes saben, hermanos, que el pueblo hebreo llegó a la cautividad, llegó a la diáspora. El pueblo de Israel llegó a la cautividad y aún a la dispersión. Y entonces solo un pequeño remanente fiel permaneció por gracia, ¿verdad? Pero esta era la condición del pueblo, así que el mensaje de la consolación implicaba esto que Dios haría para cumplir su palabra a través del Mesías. La esperanza que le quedaba a Israel era que aunque ya no tuviera fuerzas y estuviera devastado y estuviera tan lejos, Dios, ¿verdad?, le extendería su mano y los haría volver. Ese es el poder del Evangelio. Ese es el poder de Dios. Ese es el poder de la palabra. Cuando el Evangelio y la semilla es sembrada, lo que va a producir es vida. Lo que va a producir es arrepentimiento. Lo que va a producir es una seria convicción que va, hermanos, a resonar la voz de Dios para hacer volver a todo aquel que es su hijo. Cuando Israel escuche la Besorá a Tov, el mensaje del Evangelio, la buena noticia en su idioma, en su línea de pensamiento, como debió ser comprendido y entendido, estoy seguro, hermano, que es lo que hará volver al pueblo judío otra vez al Señor. Lo hará volver para llegar al reconocimiento de que Yeshua es este Mesías esperado por el pueblo de Israel. ¿Cuántos alaban al Señor? Amén. Bendito sea Dios. Esto era la consolación y cuando nace Jesús y es llevado al templo, esto es lo que dice Simeón, ¿verdad? Gracias, Señor, porque me has permitido ver la consolación de Israel. Así que Yeshua es la consolación de Israel, porque a través de Él es que realmente, hermanos, viene la vida. Es a través de Él, a través de cual realmente viene la salvación. Amén. Bueno, vamos a
leer Isaías 61, verso 1 y verso 2. Y voy a hacer una pequeña lectura mientras ustedes buscan este texto. Dentro del idioma hebreo ha existido desde la antigüedad y en relación directa con el mensaje del Evangelio, la palabra Besorá, que significa anuncio, pero es Besorá Tová o Besorá Tov, el buen anuncio, ¿sí? Que el profeta Isaías declara en relación con el siervo sufriente, quien es Yeshua el Mesías. El mensaje de la redención de Israel, del reino de Elohim en la tierra, del perdón de los pecados y de la liberación de la muerte, se resume en esa palabra hebrea, Besorá Atov, que significa el anuncio del que es bueno. ¿Y quién es bueno? Solo Dios. Y la noticia que Él tiene para redimir a todo Israel y a todas las naciones. Así que el Mashiach vino predicando la Besorá o el anuncio como estaba profetizado aquí. Vamos a leer Isaías 61, verso 1 y verso 2. Dice así: el Espíritu de Hashem, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Adonai y me ha enviado a predicar la Besorá Tov a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Hashem y el día de la venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados. Entonces, bueno, estas palabras son las palabras que Yeshua, cuando entra a la sinagoga y toma el rollo, son las palabras que lee. Y había una tradición que ustedes saben, ¿verdad? Que un día, cuando llegara el Mashiach, esto iba a pasar de una manera espontánea, no de una manera planeada, sino de una manera espontánea. Iba a entrar, iba a tomar el rollo y exactamente lo iba a abrir, y esto es lo que iba a leer. Cuando eso sucede, por eso dice el Evangelio en Lucas 4, que todos los ojos estaban puestos en él, porque esto que se había dicho de manera a modo de una tradición oral, ¿verdad? Sobre el Mashiach, se estaba cumpliendo delante de los ojos de ellos y estaban sorprendidos. ¿Cuál era la dificultad, el problema? El único problema que había en el momento en que todo esto estaba pasando era que Yeshua era quien lo estaba leyendo. No era que se estaba cumpliendo, que estaba, sino era él de quien ellos no tenían, ¿verdad? Una convicción que realmente fuera el Mashiach. Para ellos en la sinagoga, en aquella ocasión, en la lectura, porque fue en Nazaret, porque dice que entró a la sinagoga, como era su costumbre, en un día de Shabbat, para hacer el estudio de Torah, la Parashá, y entonces el Haftará, perdón, porque esto es la Haftará de la lectura de la Torah. Esto sucedió y ellos que habían estado en cierta manera familiarizados con Yeshua, no comprendieron realmente, no alcanzaron a ver sus ojos quién realmente era él. Pero él, hermanos amados, aún a pesar de todo esto y a pesar de todo lo que él ha hecho y ha sido relatado en los escritos de Mateo, Marcos, Lucas y Juan, manifestó quién era él, ¿verdad? Él no tuvo necesidad de estar haciendo cosas para que vieran que era él, simplemente con lo que manifestó y quedó escrito según el Evangelio de Juan 20:31, dice: pero estas cosas han estado escritas para que creáis que Jesucristo es el Hijo de Dios y para que en él tengáis la vida eterna. Amén. Nuestra fe en el mensaje del Evangelio, que es Yeshua, es el que ha producido para nosotros no solamente la vida, el perdón de los pecados y la comunión con el Todopoderoso, sino que ha producido para nosotros vida eterna. Hermanos, la vida eterna es una dádiva de Dios. La vida eterna inalcanzable, la vida eterna imposible de llegar a ella en ninguna forma, ni por pensar que estamos siendo justificados obedeciendo la Torah, que es nuestra justicia o la justicia de la Torah. Porque la Biblia dice que es la justicia de Dios la que ha hecho que nosotros seamos salvos. Amén. Entonces, hermano, dice la Escritura que la paga del pecado es la muerte, pero la dádiva de Dios
el regalo que alcanza a nosotros es la vida eterna, la cual ha llegado a través de Yeshua. Un aplauso para el Señor, Rey de Reyes. Amén. Bueno, les invito para que leamos otro versículo bíblico y casi concluyo. Gálatas capítulo 3, verso 8. En ocasiones es algo complicado poder predicar de esta manera por nuestra quizás falta de familiaridad con las palabras, pero también por la necesidad, ¿verdad?, de tener familiaridad con el conocimiento de la Escritura. Pero si ustedes, hermanos, tienen conocimiento de la Escritura y han dedicado el tiempo para estudiar, yo creo que no va a haber ninguna extrañeza. Gálatas 3:8 dice: y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fidelidad a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo: en él serán benditas todas las naciones. De modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciera en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Y que por la ley ninguno es justificado para con Dios. Es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Ok, y qué tremendas palabras las que Pablo, en una de las cartas más controversiales que escribe, que es la carta a los Gálatas, expresa. Porque la carta a los Gálatas tiene la intención de colocar a la Escritura como autoridad suprema, por encima de la tradición, por encima del comentario, por encima de la opinión, del dogma, de la conclusión o de la interpretación, de la explicación que alguien pudiera dar. La Biblia es la autoridad. Y al hablar de la Biblia en estos términos, hermanos, estamos hablando de la Torá. Estamos hablando de la Escritura, de la ley de Moisés, del Antiguo Testamento. Porque el Nuevo Testamento a este tiempo aún no ha sido redactado como tal, ¿ok? Así que aquí tenemos la expresión de la base, como dice que está escrito. Entonces, en la Torá ya está, lo acabamos de leer, ¿verdad? Como está en la Escritura previendo, y eso hablamos de la Torá. Por eso decía qué maravilloso es que la Besorá Tov, el anuncio de la gracia de Dios, está en la Torá, y el pueblo judío debe saberlo, así como este judío llamado Saulo de Tarso lo supo, y por eso él, en base a todo este acervo de conocimiento que tiene de la Escritura, entiende que esto que se habló al patriarca Abraham era el anuncio de la buena nueva que haría Dios, que habría de justificar por su justicia, ¿sí? Por su justicia, porque una es la justicia de la Torá y otra es la justicia de Dios. Y a través de la justicia de la Torá, hermanos, yo creo que nosotros tenemos muchas bendiciones. Yo creo que a través de la justicia de la Torá tenemos como es, cada quien según sus obras. Pero la justicia de Dios no es de esta manera, porque la justicia de Dios no viene a nosotros por nuestras obras, viene por la misericordia de Él. En otras palabras, la justificación para nosotros, para la salvación, es a través de Jesucristo. Es a través de Cristo. Porque la Escritura dice que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. A pesar de lo que somos, a pesar de ello, Cristo murió por nosotros. Amén. Y esa es la justicia de Dios. Y dice a continuación el versículo, miren qué maravilloso es el verso 12, cuando dice: y la ley no es de fe, sino que dice: el que hiciera estas cosas vivirá por ellas. Perdón, el verso 11, y que por la ley ninguno es justificado para con Dios. Es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Y este versículo bíblico ha tenido un impacto histórico a lo largo de la historia del cristianismo. Cuando hagan memoria, hagan un esfuerzo como yo también, escuchen, cuando en el tiempo de la Reforma Martín Lutero lo toma como una bandera para poder desprenderse
de todo lo que era el Vaticano y el Imperio Romano y los impuestos y las cargas para la construcción de la Basílica de San Pedro, lo cual este hombre alemán, pues ya no soporta más, como mucha gente, vivir en la pobreza, vivir en carencia y tener un yugo que le obligaba a pagar un impuesto para construir el Imperio Romano. ¿Ok? O sea, muchas razones como estas son las que llevan a hablar de este versículo como una bandera, decir el justo por la fe vivirá, como una justificación. Pero el versículo, hermanos, desde el idioma original, que es el idioma hebreo, nos está comunicando un mensaje que va más allá de lo que yo como persona logro hacer, de lo bien que yo me puedo portar y del esfuerzo que yo puedo hacer por obedecer a Dios en cada uno de sus mandamientos. Lo cual, hermanos, sí me permitirá vivir en esta vida y tener una vida buena, abundante y bien, pero no me da el acceso a la vida eterna, porque el profeta Habacuc no está haciendo referencia a esta vida natural, él está haciendo referencia a la vida eterna, porque el versículo dice: el que es justificado por Dios, por la fidelidad de Dios, el que es justificado por la emunah, por la fidelidad de Dios, es el que tendrá la vida eterna. Y la emunah, la fidelidad de Dios, se ha manifestado a través del mensaje del Evangelio. Porque es a través del mensaje del Evangelio que ha llegado a nosotros la vida eterna. ¿Cómo ha llegado a nosotros la vida eterna? Como un regalo de gracia. Un aplauso para el que vive por los siglos de los siglos. Aleluya. Pónganse de pie. Y vamos a gozarnos con el Señor, que nos ha dado un mensaje que recorre toda la Escritura, desde la Torá y los profetas y todo el Nuevo Testamento. Una vez más lo vuelve a confirmar. La buena noticia, el buen anuncio del que es, el anuncio del que es bueno, el anuncio del Padre. La buena noticia que Yeshua, el Mesías, vino a salvarnos, a dar su vida en rescate por nosotros. Elohí, Elohí, lama sabactani. Padre mío, a esto he venido. Este es mi propósito. Por esto estoy aquí, en el madero, para dar mi vida en rescate por nosotros, hermanos. Agradezcamos a Dios y vivamos, hermanos, en esa preciosa emunah, en esa fe que es en el mensaje del Evangelio. Vamos a dar gracias a Dios. Si quieren detener mi transmisión, por favor, y acompañarme en la música. Querido Dios, querido Padre Celestial, la sabiduría de los siglos está en tu palabra, es tu palabra misma.